Más de uno puertollano, con Julián Camacho. Lo hemos venido anunciando y aquí están los dos señores quincenales. Digo quincenales porque cada 15 días recibimos a la plataforma de jubilados y pensionistas de Puerto Llano, don José Antonio Jiménez. Buenos días. Buenos días, Julián. Don Manuel Pozo. Buenos días. Buenos días. Y originales. Quincenales y originales. Es cierto que sí, porque es la primera vez que lo hacemos. Cada 15 días lo hacemos una vez. Bueno, pues contadme qué habéis hecho hoy en esa concentración que tenéis cada semana. Pues te vamos a dar datos de la semana pasada y de esta. La semana pasada dimos unas pinceladas que se habían dado a conocer sobre el Pacto de Toledo. Sí. Eran muy pocos los datos. Esta semana ya el Pacto de Toledo está prácticamente cerrado. Está tan cerrado, que ya hay 10 pilares sobre los que se basa el Pacto de Toledo. ¿Qué son? Y se van a dar solamente de momento los titulares. La letra pequeña no la conoceremos hasta pasado la moción de censura del miércoles por parte de Vox. Censura que evidentemente perderá el grupo Vox. La vamos a perder todos. Pero que es muy triste que llegue. La vamos a perder todos porque de ahí no va a salir nada bueno. O sea, bueno, se van a decir de todo. Yo creo que ya van a batir el récord de insultos, porque sabéis que este país es muy propicio a eso, al insulto, y no tienen en cuenta que están en un sitio en el cual habría que respetarse mutuamente, ¿no? Bueno, pues hemos dado los 10 pilares sobre los que se va a basar el Pacto de Toledo principalmente, solamente titulares, porque ya, como os digo, la letra pequeña no la conocemos. El anterior Pacto de Toledo tenía 219 páginas y aquí pues solamente tenemos 10 puntos que así por encima, ¿cuáles son? Sí, los puntos son revalorización de las pensiones por el IPC real. Las pensiones van a subir un 0,9%. Sí, señor. Se hablaba en principio de un 1%, pero al final se quedó en 0,9%, ¿no? Se hablaba de un 0,25%. Y se hablaba del 1 y al final se queda en un 0,9, que supone ni un euro por cada 100 euros. Dicho de otra forma, una pensión media aproximadamente 10 euros de subida, ¿no? Sí, aproximadamente. 9 euros por cada 10 euros, sí. Pero esto es para las pensiones más o menos las contributivas. Sí. Las no contributivas van a sufrir van a encarecerse un poquito más, va a subir un porcentaje mayor. No dicen cuál es el porcentaje, esperemos conocerlo lo antes posible, porque de lo que se trata es que de las pensiones mínimas se vayan igualando con el resto de las pensiones. Sí. Entonces, a ver cuál es el porcentaje. El punto 2 es la elección de los 25 mejores años cotizados para hacer el cálculo de la pensión. O sea, que habrá opción a elegir los años. Sí, los mejores 25, no los últimos, sino los mejores 25. ¿Eso es positivo o no? Eso es positivo para según qué gente, sí. Tenemos que recordar de que a partir del 2008 las pensiones y los sueldos han sufrido una bajada grande. Entonces, si te dejan elegir esos 25 mejores años, igual puedes recuperar algunas décimas más para esa pensión. Avanzar en la separación de fuentes de financiación. Esto no sabemos qué es lo que significa. O sea, aquí se inventan vocablos nuevos cada 2 por 3. Avanzar en la separación de fuentes de financiación, ya más o menos entrevemos qué es lo que significa. Empezamos a hablar de la mochila austríaca, de el modelo inglés, de las diferentes parcelas en las que quieren financiar las pensiones. El punto 4 es limitar las jubilaciones anticipadas. Que esto es curiosísimo porque limitan las jubilaciones anticipadas de un sector del que a ellos les interesa, que es el trabajador precario, el trabajador por cuenta ajena y tal. Porque luego ya veremos a ver otro punto que tiene miga. Crear un fondo de reserva. Eso ya existía, el fondo de reserva. Si mal nos recordamos, había 74.000 millones ahí. Pero había. En la hucha de las pensiones. Existía ese fondo de reserva, ¿no? Sí. Ya se encargaron de dilapidarlo el gobierno del PP.
Entonces, bueno, el régimen de autónomos. Quieren adecentar un poco las jubilaciones también para los autónomos, pero obviamente a los autónomos hay que pedirles que sean más legales, que declaren todo lo que cobran. O sea que es justo que paguen y coticen en función de sus ingresos, ¿no? Claro, pero en función de los ingresos reales. Reales. O sea, yo ponía un ejemplo esta mañana. Todos conocemos a algún fontanero que ha venido a casa, todos conocemos a algún el señor que repara electrodomésticos, autónomo, sí, un albañil autónomo y tal. Y cuando has ido a pagar, pues te ha dicho, te lo hago con IVA, te lo hago sin IVA. Eso, así es. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y los españoles decimos, sin IVA, sin IVA. Entonces, sí señor, a los autónomos hay que tratarlos en función de lo que declaran legal. Declara todo lo que cobras legalmente y en función de eso, pues se te da el tratamiento. Sí. Eso tiene que ser una cosa lógica. Aquí viene el punto 7 que va en contra del punto 4. Derecho de los funcionarios de las clases pasivas. El Pacto de Toledo mantendrá el derecho de los funcionarios de las clases pasivas para poder jubilarse a los 60 años, cuando está retrasando la jubilación en otros ámbitos, en los ámbitos que no son públicos, y con una cotización de 30 años. Cuando a los demás se les exige 37 y de cara a la jubilación con 67 años se van a exigir 40. Entonces, ahí sigue manteniendo pues unos privilegios a un sector. Pero que no es policía. No es lógico eso. Claro que no es lógico. Lo que pasa es que en tiempos revueltos, pues eso, tenemos que tener a ciertos sectores acompañándonos, porque son los que vamos a necesitar en caso de que el pueblo diga que estamos aquí y esto no lo vamos a aguantar. Bueno, pues por ahí van los tiros. Fomentar los planes de empresa. Sí. Esto va conjuntamente con buscar puntos de financiación para la seguridad social. Los planes de empresa, estamos volviendo a hablar de la mochila austríaca, del sistema inglés, de toda esa parafernalia que ya veremos a ver por dónde sale. Las rentas mínimas suficientes, eso está bien, de que miren por el que tiene una pensión más baja, de buscar que se vaya igualando un poquito a las pensiones mejores. Y el punto 10, que es buscar el cumplimiento de las propuestas. Todos sabemos, o si no lo sabemos aquí lo hacemos saber, de que el Pacto de Toledo no es de obligado cumplimiento. El Pacto de Toledo, ahí se juntan una serie de sectores políticos, sindicatos, empresarios, un montón de gente. Y lo lanzan. Pero no son de obligado cumplimiento. Esto tiene que pasar al Congreso de los Diputados, aprobarse los puntos que se aprueben en el Congreso de los Diputados y ratificarlos en el Senado. Con lo cual, nosotros volvemos a decir lo mismo. Nos sobra el Pacto de Toledo. No queremos Pacto de Toledo. Queremos el blindaje de las pensiones y el cumplimiento de todos esos puntos, esos 13, 14, 15 puntos que llevamos reivindicando durante 3 años, como es el blindaje de las pensiones en la Constitución, la subida del IPC anual, el pago de los 1.080 euros como renta mínima para los pensionistas, y qué es lo que dice Europa, todos estos puntos, con lo cual a nosotros el Pacto de Toledo nos sobra. Dejo a Manolo. Manuel, ¿y sois optimistas o pesimistas? Bueno, es que todo, yo lo decía hoy en la Asamblea, es decir, el Pacto de Toledo se ha reunido porque, estaba anteriormente y parece que dio su resultado en otra época, pero que ahora está la situación es más confusa y más compleja. Es decir, no vincula en absoluto lo que se apruebe al gobierno ni a los partidos políticos, pero en cierta medida abre la puerta a que haya pactos en ese terreno. Pero hay que tener en cuenta que todo lo que se dice va a depender también de que se aprueben los presupuestos, ¿no? La semana pasada se mandó el proyecto de presupuesto a Europa. Y Europa va a determinar si los presupuestos se ajustan o no se ajustan a lo que pretende Europa, a los directrices que ellos marcan. Y si es así,
pues posiblemente esto se apruebe. ¿Por qué? Porque si hay consenso en los firmantes del Pacto de Toledo, evidentemente se va a aprobar por mayoría en el Parlamento y en el Senado, seguramente. El problema es que después eso hay que desarrollarlo, porque los temas, como decía Pepe anteriormente, la letra pequeña no ha salido todavía. Las leyes son interpretativas, todas. Y después el gobierno va a estar en función de que desarrolle bien una ley o no la desarrolle bien. Pero eso ocurre con todas las leyes. Y yo soy un poco optimista en el sentido de que por lo menos nos mantienen, que podían haberlo hecho, como decía Pepe, podían haber hecho porque todavía no se ha derogado el decreto de Rajoy del 0,25. Dejarlo al 0,9%, bueno, pues es una ayuda. Yo, por ejemplo, voy a cobrar 10 euros. Pero claro, el problema es que llevo gastado ya en 8 meses en mascarillas bastante más. Claro, si eso le añades también el copago farmacéutico de unos 8,5 euros, 9 euros mensualmente para los que tenemos patologías, que somos la mayoría de los pensionistas, pues eso disminuye al final del año el poder adquisitivo, claro. El poder adquisitivo. Sí, sí. Por lo tanto, yo creo que ahí tenían que haber cogido y haber aplicado un 1,5% como mínimo. Pero, sin embargo, todo está supeditado a esa aprobación de los presupuestos. De los presupuestos. Pero todo no. Y todo. Y los presupuestos tampoco está tan claro, ¿no? Porque, no. O sea, los presupuestos no se han aprobado todavía. No, eso digo, ¿no? Que está todo bastante complicado. Supongo que al final se aprobarán, claro, pero está bastante complicado. Muy complicado. Puesto y además, evidentemente solamente cuenta el gobierno para aprobar los presupuestos con los votos del PSOE, de Podemos, de los nacionalistas y del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? De Los momento. catalanes, no hay más. Y ahí tenemos a la zona de la derecha, el grado sur, o la grada sur, cómo está haciendo para que desde Europa encima esa aportación de dinero de a hecho, fondo están cizañando no con lo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, es que buscamos cualquier excusa, es buena para poner palos en las ruedas. Y como en este país, por desgracia, siguen existiendo no los dos bandos, porque somos más bandos. Aquí hay 4 o 5 bandos. Lo que pasa es que no somos capaces de juntar uno contra otro. Pero siempre lo hemos comentado. Este es un país cainita. Es muy cainita, sí. Totalmente. O sea, como yo vea que mi vecino se ha comprado un coche superior al mío, claro. No sé, a lo mejor le pincho hasta las ruedas. Sí. Lo que no nos explicamos es que tengamos todavía vida y estemos contando tal conforme somos. Sí, bueno, lo que pasa es que siempre hemos estado... Ha habido mucha alteración, o sea, en política, pero en la democracia y en la dictadura igual. O sea, es que había mucho lo que había, porque este país, es que ha habido 2 Españas desde hace 3 o 4 siglos. Ha habido 2 Españas. Y entonces, eso es una rémora que tenemos ahí que va a ser difícil. Mira, yo cuando escuché el otro día un debate diciendo que la clase política del 78, de los que aprobaron la Constitución y tal, aquellos desde la Pasionaria hasta Suárez, y en fin, que tenían más calidad, más inteligentes son estos. Lo que pasa es que cada situación requiere un debate diferente. Y aquella situación era la que era y esta es la que es. Y además se ha encontrado con una pandemia enorme y es muy difícil de conjugar ideas en un país tan complejo y tan difícil desde el punto de vista político y tan inculto políticamente como es España. Pero este es posiblemente el país de los, digamos, punteros de Europa que peor lo está haciendo, a tu dudar. Sí, ya no. Ya no. No, ya no. Ya nos supera quién. Ya nos está superando Francia en la cantidad de contagiados. Y Grecia. Nos está superando porcentualmente, pues mira, Bruselas, Bélgica. Hay varios países que nos están superando. Pero si es que no es un problema de superación de un país o de otro. No es una competición. Sí, son las directrices que están marcando los gobiernos, que están anteponiendo la economía a la salud de la gente. Claro, ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que te dan a elegir, o te mueres por el COVID o te mueres de hambre.
Claro. Y creo que ninguna de las dos elecciones son las que ellos tenían que buscar. Yo creo que tenían que buscar otra solución, Sí. que seguro que la hay, que para eso están ahí, para eso se les paga. Pero bueno, aquí se está lavando las manos todo el mundo, que se salve el que pueda. Y estamos padeciendo. Lo que es evidente, queridos amigos, es que os dais por satisfechos con ese 0,9% de Bueno, subida. ya, hombre, dentro de la situación y teniendo en cuenta que hemos estado durante 7 u 8 años con el 0,25 y demás, pero que se pierde poder adquisitivo y va a ser muy difícil recuperar poder adquisitivo con esos puntos. Y fíjate, hablabas tú, Manolo, de las mascarillas, lo hemos comentado anteriormente con Casimiro, como en Portugal 20 mascarillas valen 1,74 euros y además en España no solo son muchísimo más caras, sino que además pagamos un IVA del 21%. Claro, ¿sabes qué ocurre? Mira, yo no entiendo. Si estas mascarillas son lavables, 40 lavados, ¿qué dicen? Bueno, si se conocía antes, ¿por qué no se coge y se reparte? No gratuitamente en tal caso, pero vamos, si vale 2 o 3 euros, yo prefiero gastarme 5 euros en una mascarilla que pueda lavarla durante 30 o 40 lavados y no gastar cada día durante 2 horas con esta, que son las que mayoritariamente estamos utilizando la clase media-baja. Así es. Manolo, disculpa, ha sido también un poco de dejadez de la gente, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Ya existen desde hace tiempo, yo las tengo, mascarillas de hasta 80 lavados por 6 euros, ¿eh? Pero el problema, y las Pepe... están vendiendo aquí en Puerto Claro, Llano, pero el no, problema, no te ¿sabes tienes que cuál ir es? fuera. ¿Sabes cuál es? Que nosotros estamos todo el mundo pendientes en las televisiones y en la radio. Todo el mundo a ver quién es el que da la noticia más agradable. Poquitas. Sí. Porque ayer mismo la Margarita del Val, que es una científica de gran prestigio, ha dicho que el mascarilla va a haber durante 2 años más. Por lo tanto, el problema es que yo me fío siempre de lo que me dicen. Vaya usted a la farmacia, que no vaya a los chinos. Y voy a la farmacia a comprarla. ¿Por qué? Porque tienen la garantía Aunque de que están son más homologadas. caras, son más caras. Claro, no, y porque están homologadas y ahí no te pueden vender tocino en una farmacia, te tienen que vender. Entonces, claro, yo compré ahí en Mora, en la calle Calzada, no, en la otra, de más abajo, en la calle Amargura, compré 2 mascarillas negras con filtro de eso y no, hombre, pues no. Pues señores, que se nos acaba el tiempo, don José Antonio Jiménez, don Manuel Pozo, un placer más durante estos 15 días, nos vemos dentro de 15 días y gracias por venir y bueno, y enhorabuena porque al menos habéis conseguido algo. El día 30 es, ¿no? Sí, vamos de nuevo a la concentración del hospital todos los meses. Día 30, vale. Día Sí, 30. sí, pero vamos todos los meses, En cuenta, de todas formas, mandarme un WhatsApp para que a mí no se me olvide. Sí, no te preocupes. Y haremos algo mejor que lo que se hizo la última vez. Bueno, la última vez... No, fue la lo que gente fue. salió Ya un está, poco... no vamos a darle más vueltas. Porque mira, si ves Gracias por vuestra comprensión. este hombre lleva la banderita republicana. ¿Te gustan las flechas del amor, Manolo? Sí, hombre, claro. Bueno, Hombre, pues vamos a terminar Maritini. con las flechas del amor. Con Karina. Nos vamos, mañana volvemos de nuevo a las 12:30. Sean puntuales porque voy a pasar lista, ¿eh? Gracias y hasta mañana.